Soy deportivo. ¡Hey! ¡Táchira! ¡Táchira! Aurinegro de... Todos los jugadores que han tenido el privilegio de ser capitanes del Táchira, estar en esta lista para mí es un logro muy importante en mi carrera, de los más bonitos. Y bueno, esto fue lo que hicimos, ir a sacar un resultado positivo contra Zamora. Se consiguió con el gol de Greco y luego en Pueblo Nuevo nosotros sabíamos que no se nos escapaba y bueno, hicimos un marcaje a Vélez y a Copete, me acuerdo, impresionante, tanto Moreno, Wilker Ángel y mi persona. Y si te tenía que decir algo a la cara que no te iba a gustar, te lo decía. Me acuerdo una vez que fuimos a pedirle que bajara un poco el ritmo de los entrenamientos y salimos con las tablas en la cabeza porque el tipo tenía todo anotado. ¿Cuántos técnicos Como tuviste en te, Táchira, Andrés? tuve Pinto de la Pava, Chuy Vera, Manolo Contreras, Laureano y Faria. Hoy como técnico es una de las cosas que trato de evitar. Al jugador de fútbol siempre le gusta que sea frontal. Y es verdad que mi etapa con Richard fue muy, muy bonita. Competíamos de tú a tú con cualquier rival y nos sentíamos una selección importante. Yo tuve mi revancha y volví a la selección y jugué bastantes partidos en la era de César Faría. Llegó mucho sol, se me ponen los ojos rojos y no hay gotas ni nada que... No, 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 usted no durmió bien anoche. Póngase la mano en el corazón y dígame la verdad, usted durmió bien anoche porque estamos empezando mal, me dice. Yo le digo, no, pero Con el patrocinio de Este Toyota Aggia 2025 puede ser tuyo con solo $100 y con esos 100 tendrás derecho a 2 boletos. Juega el 7 de junio. Llama ya. Hola, 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 ¿qué tal amigas y amigos de Mundo Aurinegro? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestro espacio, como siempre hablando del Deportivo Táchira, de su historia, de los hombres y mujeres que han pasado por la institución y por supuesto de la actualidad, que nunca falta. Hoy tenemos a uno de los que pasó por la institución, a uno de los que generó poca confianza cuando llegó porque muchos pensaron, no, este no es para el equipo deportivo Táchira y terminó siendo su capitán. Les estoy hablando de Andrés Rouga. Andrés, ¿cómo te va? Bienvenido a Mundo Aurinegro. no, primero, Carlos, un placer siempre saludarte. Sabes que para mí es un gusto poder hablar contigo. Tantos años que nos conocemos y, bueno, tantos momentos bonitos que pudimos compartir. Y agradecido siempre por la oportunidad. Contento de estar aquí una vez más. Creo que en el 2011 hicimos el primer programa. Después por ahí me acuerdo que en plena pandemia hicimos otro. Así que este sería mi tercer programa contigo y bueno, súper, súper emocionado y encantado de estar acá contigo este día. Sí, sobre todo que siempre hay muchas cosas interesantes para hablar con Enrique Andrés Ronga Rossi, de papá italiano, de mamá venezolana, con 2 hermanos, amante de la moda, no sé si sigue tan amante de la moda como antes, amante de los carros, y que tenían un Mustang guardado en la casa, que era del papá. Sí, 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 sigo siendo amante de la moda y amante de los carros, de los tatuajes y, y bueno, eso creo que será de por vida. El Mustang del viejo, pues ahí lo tenemos. Intentamos siempre pues guardar este recuerdo de él. Y nada, sigo igual, un poco a menos escala, porque ahora, ya que cuando uno madura un poquito, pues le importan menos cosas, pero esas cosas le importan más y bueno, ya no es tan prioridad este tipo de cosas, pero me siguen gustando, obviamente. Sí, claro que sí. Comenzó su carrera muy joven. Hablamos de la Academia Venezolana de Fútbol con Pedro Castro, hablamos del Centro Ítalo Venezolano y de un pasado que a los aurinegros no les gusta, que es el pasado rojo, pero comenzaste a los 16 años con el Caracas. Sí, sí, bueno, es el equipo de mi ciudad y como caraqueño, pues mi ilusión era esa, ¿no? Mi primer objetivo era jugar con el Caracas, era donde mi papá me llevaba a ver el fútbol nacional y bueno, miré jugadores como Noel San Vicente, que después fue mi entrenador, como Morovic, como Saúl Maldonado, eran mis referentes en ese momento porque yo iba a ver al Caracas, Gaby Miranda, y bueno, ese era mi primer objetivo, ¿no? Primero que nada ser jugador del Caracas y ya luego los otros objetivos se fueron dando poco a poco. Pero sí, debuté ahí, tuve la posibilidad
con Carlos Horacio Moreno, que Dios lo tenga en su gloria, que fue quien me dio la posibilidad de debutar en el primer equipo muy jovencito. Y siendo jugador de Chito San Vicente en la segunda división, rápidamente él me dio la oportunidad y bueno, debuté contra el Galicia bien jovencito, 17, 18 añitos. Y fíjate las cosas que tiene la vida. Carlos Moreno, que es un grande de el Deportivo Táchira, es un grande del Caracas. Rouga, que debutó en el Caracas, que hizo su trayectoria en el Caracas al comienzo. ¿Y por qué lo traemos a colación? Bueno, porque cuando llegó al Deportivo Táchira, muchos dijeron, no, este es rojo, este con Táchira no va a caminar. Sí, bueno, Carlos, tú sabes que esa fue como la puntada que faltaba para que yo tomara la decisión, ¿no? Cuando la gente empezó a decir que yo no valía para el equipo y que yo por ahí no iba a sentir los colores, que no era un jugador para Táchira, pues eso fue lo que a mí me hizo hacer el clic y decir, no, ahora sí voy porque voy a intentar cambiar eso que están pensando de mí en Táchira, voy a intentar que la gente me vea con otros ojos y bueno, sabes que uno como jugador de fútbol en Venezuela, jugar en Táchira es graduarse, jugar en Táchira es algo que el que tiene la posibilidad no se lo va a pensar nunca y bueno, creo que al final me salió bien, ¿no? Este 7 de junio, este Toyota Aggia 2025 nuevo podría ser tuyo. Puedes participar con solo $100 y tendrás derecho a 2 boletos. Sí, 2 oportunidades de tener carro nuevo. Llama ya, que los números se agotan. Y igual mi primera experiencia con Táchira tampoco es buena, ¿eh? Me quemaron en el autobús en el 2000, en aquella final, yo estaba ahí, bien jovencito, mandado por Carlos Horacio Moreno a marcar a Giovanni Daniel todo el campo en esa final. Y bueno, esa es mi primera experiencia con el Deportivo Táchira. La primera experiencia fue un tremendo carrerón. Sí, la verdad es que sí. Sí, bueno, de verdad te digo una cosa, que esos son bueno, o es quizás el recuerdo más triste que tengo yo del fútbol venezolano. Bueno, sí. Esa tarde tan triste. Ahora nos reímos, pero fue duro por todo lo que pasó, pero bueno, también el clamor del fútbol, la pasión, y a veces nos hace hacer tonterías. Pero bueno, afortunadamente no pasó nada grave, solo cosas materiales. Pero bueno, fue como tú dices, un carrerón y un susto. ¿Quién habló contigo para venir al equipo deportivo Táchira? Primeramente, Karim Astafo. eh, Él había sido el gerente deportivo del Caracas cuando yo comencé. No cuando comencé, en una de las. A los 2, 3 años que yo tenía en la institución, porque la verdad es que la gerente del equipo era Elvia Mijares cuando yo llego al Hoy, Caracas. permíteme hacer una pausa. Elvia De, Mijares, una de- señora, una dama, una gran amiga. Mira, no, me quedo de- corto con todo lo que pueda decir la señora Elvia. de- El día increíble, era la gerente en ese momento. Tengo mucho que agradecerle porque me dijo siempre, no pienses solamente en el fútbol, vamos a pagarte la universidad, intenta estudiar. Después, bueno, después no era tan fácil como ahora la verdad es que ir a clases se me complicaba mucho con los viajes, pero ella siempre estuvo muy pendiente de mí cuando yo comencé y tengo que agradecerle muchísimo. Cada vez que la veo, trato de retribuirle ese cariño demostrándole que le tengo mucho aprecio. Entonces, nada, ella era la gerente y ya pasando a lo otro, Karim me contacta y me dice que Jorge Luis Pinto tiene ganas de que vaya al equipo. Yo obviamente le digo bueno, que es algo que voy a valorar, que me gusta mucho la idea. Yo tenía otra oferta de Anzoátegui y una oferta de otro equipo del fútbol suramericano de Uruguay, pero bueno, la verdad es que mi objetivo era volver a Venezuela para poder estar más cerca de la selección nacional. Era lo que me había dicho César Farías en ese momento, que si buscaba un equipo que estuviera peleando cosas importantes y que estuviera en alguna competición internacional, iba a tener las posibilidades de poder volver a la selección y no había nada mejor que Táchira para eso. Creo que Táchira es un equipo que te expone en todos los sentidos y al final yo siempre he sido un jugador que le gusta esto, ¿no? Yo creo que rindo más cuando soy exigido al máximo, cuando estoy, entre comillas, presionado con esa presión bonita, porque al
final la presión que tenemos nosotros jugadores de fútbol y cualquier deportista es una presión bonita, no una presión de, como tienen, por ejemplo, gente que no tiene por allí comida para llevarle a sus hijos o que tiene que apretar demasiado para poder llegar a fin de mes. Eso sí es gente que tiene presión de verdad, de una necesidad real. El fútbol te presiona, pero yo siento que esa presión te saca tu mejor rendimiento y eso es lo que te da Táchira. Bueno, llegar a Táchira, y voy a dar un salto de esa llegada a Táchira hasta el día en que te pusiste la banda de capitán. Ese Andrés Rouga que Eh, llegó con la duda de la gente de que si iba a rendir, que no iba a rendir, un día se puso la banda de capitán. ¿Y qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza el día que, plum, te colocaste la banda de capitán del Deportivo Táchira? sí, primero un orgullo grandísimo, ¿no? Además, saber todos los jugadores que han tenido el privilegio de ser capitanes del Táchira, o sea, estar en esta lista para mí es un logro muy importante en mi carrera, de los más bonitos. Luego, sí es verdad que no me llegó de golpe, porque ya Pinto me había colocado dentro de los capitanes, luego cuando llegó el profe de La Pava también me había dado la cinta en un par de ocasiones cuando estaba suspendido Gerson y cuando Pedro no estaba en cancha. Y bueno, y luego llega Manolo Contreras cuando hubo algunos cambios en el equipo y la verdad es que yo me había afianzado bastante bien, había respondido muy bien en lo deportivo y también en lo institucional, siendo por ahí un líder del equipo en todo sentido y dentro del vestuario. Y bueno, Manolo me dijo que pensaba que yo era el ideal para ser el capitán y bueno, lo acepté con mucha responsabilidad, pero también con mucho orgullo y con muchas ganas de seguir dejando en alto el nombre del equipo, que fue siempre mi objetivo, ¿no? Mi objetivo siempre fue dejarlo todo, porque desde que yo tuve la posibilidad de jugar en Táchira, todos los ex compañeros que ya se habían puesto esa camiseta me dijeron que si dejaba todo en Pueblo Nuevo y en el Táchira iba a ser recordado por siempre. Y bueno, la verdad no se equivocan porque por donde voy y hay algún fanático de Táchira me lo reconoce, me retribuye el cariño con pidiéndome una foto, un autógrafo o simplemente recordándome momentos que pasamos tanto él como fanático como yo, y yo como jugador y eso es algo que no se paga con dinero. Tú eres de esos jugadores para el aficionado de Táchira que sudó la camiseta, sin duda. Llegaste al equipo de Pinto. ¿Qué referencia tenía Jorge Luis Pinto de Andrés Rouga? Pues no sé, pero la verdad es que en la primera llamada yo sentí que sabía todo de mí porque me dijo que tenía que liderar la defensa, me dijo que era un jugador de selección y que tenía que poner toda a disposición del equipo, que me necesitaba ya. Le dije, profe, pero estoy bastante lejos, necesito un par de días. No, 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 véngase ya y después arreglamos todo cuando usted esté aquí. Y la verdad es que desde el primer día me hizo sentir súper importante y creo que eso fue clave para que nosotros pudiéramos ser campeones, porque Pinto es un tipo que sí es verdad que te presiona y te exige mucho, pero también si tú le das de vuelta todo tu potencial y todo el 100% de tu esfuerzo, es un tipo que está a muerte contigo y eso fue lo que a mí me hizo sentir. Luego tengo una anécdota súper bonita con él porque cuando nos enfrentamos contra Costa Rica en Barquisimeto, me vino a saludar, me dio un abrazo y me dijo, usted no se va hoy de este estadio sin darme la camiseta con la que va a jugar. Y bueno, que un tipo como Pinto te diga eso, significa que por ahí él se sintió agradecido con el fútbol que yo le di. Y bueno, hoy en día tiene mi camiseta, espero que la tenga guardada y yo se la di con todo el cariño del mundo porque para mí es uno de los técnicos que me marcó. Seguro que la tiene en la finca. Seguramente, que es Seguro. uno de sus lugares preferidos. Hay que Em, preguntarle, hay que preguntarle. Fue un campeonato muy particular ese de la estrella, de la séptima con ustedes, porque la apertura fue excelente y luego de clausura fue complicadísimo. Tanto Sí. que si alguien no era favorito para ganar el campeonato era el Deportivo Táchira, sobre todo porque el Zamora de Chuy venía jugando muy bien. Sí, yo creo que fueron varias cosas. Primero, que nosotros perdimos al Zurdo Roja
que era fundamental para nosotros dentro del funcionamiento del equipo. Y luego que en esa temporada creo que la plantilla era muy corta o se hizo muy corta, porque el profe intentó hacer dos equipos, uno para el torneo local y uno para la Copa Libertadores. Acuérdate que eran otros tiempos, no se respetaba tanto cuando uno jugaba los partidos del torneo local. A la Conmebol le daba exactamente igual si tenías que jugar un martes a las 6 de la tarde en Paraguay y tú jugabas el domingo a las 4 de la tarde en Mérida, le daba igual. Entonces creo que el profe trató de hacer como dos equipos, no le salió tan bien y bueno, ya cuando quisimos reaccionar en el torneo ya estábamos muy lejos. Pero bueno, nosotros, lo importante de ese equipo y lo que yo rescato es que nosotros sabíamos que nuestra oportunidad real estaba en hacer un buen partido ahí en Zamora, en la Carolina el primero. Si el primero salíamos vivos de ahí, teníamos muchas posibilidades de ser campeones. Era un equipo de verdad muy completo, con jugadores de mucha jerarquía. Y bueno, esto fue lo que hicimos, ir a sacar un resultado positivo contra Zamora, que consiguió con el gol de Greco y luego en Pueblo Nuevo nosotros sabíamos que no se nos escapaba y bueno, hicimos un marcaje a Vélez y a Copete, me acuerdo, impresionante, tanto Moreno, Wilker Ángel y mi persona y bueno, logramos sacar esa estrella que para mí es, como te digo, de los recuerdos más bonitos que puedo tener en mi carrera. Se dice que Pinto es duro, que es bravo. Ya nos decíamos las bondades de Pinto y el cariño por ti, pero ¿qué tan duro es Pinto como técnico, como jefe? No, muy duro, Carlos, porque es un tipo que no deja nada al azar, es un tipo que no se le escapa nada, es un tipo que te dice todo lo que piensa. Sabes que hay muchos técnicos que tienen mano izquierda y por ahí dejan pasar cosas, pero por ejemplo, él le daba exactamente igual decirme algo a mí que decírselo a un juvenil. Y si te tenía que decir algo a la cara que no te iba a gustar, te lo decía. Me acuerdo una vez que fuimos a pedirle que bajara un poco el ritmo de los entrenamientos y salimos con las tablas en la cabeza porque el tipo tenía todo anotado, las cargas que teníamos de entrenamiento, de partidos, y nos dijo prácticamente que dejáramos de ser vagos y que nos pusiéramos a entrenar. Así que era un tipo que no te dejaba respirar, era un tipo que era muy intenso, te llegaba a la habitación a las 10 de la noche a ver cómo estabas, no había ningún detalle que se le escapara, era un tipo muy difícil de sostener, pero como te dije antes, depende qué tipo de jugador seas. Si te gusta la presión y te gusta ganar y te gusta la intensidad y competir, es un entrenador perfecto. Si te gusta más que te traten con mano izquierda y que por ahí no sea tan frontal el entrenador y sea más permisivo, pues hay jugadores que obviamente no les va a gustar el trato de Pinto. Pinto es un tipo directo, es un tipo que no te va a dejar pasar nada y que es 100% profesional, tanto que desgasta muchísimo a la plantilla. Pero bueno, yo creo que él es muy inteligente a la hora de reforzarse, es muy inteligente a la hora de fichar y siempre busca jugadores que sabe que le van a responder en ese sentido, tipo Sergio Herrera, Julio Gutiérrez, Greco, Sebastián, Gerson. O sea, creo que teníamos un equipo muy, sobre todo de mucha calidad, pero también sobre todo muy, si se quiere, maduro en el sentido de entender el tipo de entrenador que tenía. Bueno, y no era tan sencillo decirle que no podían hacer el trabajo físico si el preparador físico de Pinto para ese momento, no sé cuántos años tenía el profe, pero Pareció un ninja, sí, me quedaba el asombrado. Santi. Sí, El sí, Santi parecía un ninja, levantaba la pierna más que nosotros en los sí. estiramientos. Eso no, no, profe, ahí no llego. Hago eso y me desgarro. ¿Y Increíble. quién le decía que no? Y ¿Cuántos, nadie, nadie. ¿Cuántos técnicos ¿Cómo tuviste en hacer? Táchira, Andrés? Tuve Pinto de la Pava, Chuy Vera, Manolo Contreras, Laureano y Faría. Estamos hablando de 5 estilos diferentes, que es a Súper lo diferente. que se tiene que adecuar un futbolista y sin protestar. La verdad que
no me puedo quejar. Con los cinco tuve una excelente relación profesional, con los cinco jugué, y la verdad es que aprendí de todos por lo menos alguna cosa. Eh, es verdad que con uno fui mucho más protagonista que con otros, pero la verdad no me puedo quejar de todos los entrenadores que tuve, tipos que habían sido en su mayoría jugadores y los que no, pues tipos que estaban muy, muy preparados, ¿no? Yo creo que dirigir a Táchira no es nada fácil y ellos, dentro de todo, hicieron un muy buen trabajo. Acuérdate que Táchira no espera a nadie, es complicada la plaza y bueno, trabajar de esta manera es difícil y creo que ellos son grandísimos profesionales. Pero la verdad, eh, siempre dentro de mi top 3 estará Jorge Luis Pinto. Después le tengo mucho cariño a otros, pero dentro de lo que yo entiendo como un entrenador de primera división y de élite, Pinto está dentro de mi top 3 seguro. Tuviste muchos compañeros en Deportivo Táchira. Los serios, me imagino que los formales, los muy formales, los insoportables en modo sarcástico, porque recordamos que entre tus compañeros habían unos que no se les podía dar confianza. ¿Qué anécdotas tienes tú de tu paso por Táchira? No, miles, miles. De los serios, poquitos, ¿oíste? No, de los serios, 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 que pues imponían y uno tenía mucho respeto y tal. Sergio Herrera, Breiner, muchísimo respeto. Moreno, también un tipo con mucho, que imponía mucho y al cual yo le tengo mucho respeto. Y luego después, pues, están los Cobas, los Parra, los Mágicos, los del Valle, los Tapra, que son los tipos que necesitas dentro del vestuario siempre, Que no se han porque corregido. son la alegría. Sí, pero tienes que tenerlo por ser una alegría pura. Yo esos tipos siempre los quiero. Y luego están con los que yo voy a la guerra cuando sea, los Gerson Chacón, los Pedro Fernández, los Zurdo Roja, tipos con los que puedes ir a la guerra tranquilamente, tipos ganadores 100%, tipos que bueno, que han sido diferenciales en nuestro fútbol. Pero he tenido muchísimos compañeros muy importantes en Táchira. Greco es un jugadorazo en todo sentido y una persona gigantesca. Jorge Casanova, y se me va a olvidar algunos seguro, pero he tenido compañeros con los cuales siempre he mantenido la relación porque además de jugadores de fútbol eran personas y bueno, eso es difícil en el fútbol. Y bueno, es lo que te digo, no siempre fueron buenos momentos y cuando la cosa está apretada y por ahí los resultados no se dan, ahí es donde uno ve realmente los buenos compañeros y las buenas personas que bueno, que tuve el placer de compartir el vestuario. ¿Cuál fue, te voy a preguntar, por ejemplo, el momento con Pinto? ¿Cuál fue el momento más crítico de esa temporada? Donde se logra levantar la Brasil, estrella, pero no, Brasil, el punto más duro de nuestro campeonato o etapa con Pinto fue en Brasil. Estuvimos muchos días. eh, Fue una convivencia difícil, porque como te digo, el profe es complicado de sostener y él sabía bueno, que ya era el último partido de Copa y que no teníamos posibilidades, pero que la final estaba ahí. Y nos fue apretando y nos fue apretando, y fue un momento crítico. Yo creo que de ahí el equipo dijo, sí, sí estamos para salir campeones y lo vamos a pelear. Pero fue ahí en este momento, porque nosotros veníamos dando tumbos en el torneo local, como tú lo dijiste, y nos sirvió esos 15 16 días que tuvimos en Brasil encerrados todos juntos. Pues de ahí salió un equipo mucho más fuerte y un equipo que ya sabía a lo que se iba a enfrentar y lo que necesitábamos, sobre todo para poderlo sacar adelante. Creo que ahí se hizo un grupo muy fuerte. Necesitábamos ese tipo de convivencia para poder sacar lo mejor de nosotros. salimos un momento del Deportivo Táchira. Hagamos un repaso por tu carrera, Andrés, sobre todo porque en el caso de Venezuela jugaste
con Táchira, con Caracas, con Estudiantes, con Metropolitanos, pero en particular, con todo el respeto que tiene Metropolitanos, pero que es un equipo muy joven, decir jugué en Táchira, en Estudiantes y en Caracas, pues ya es decir bastante. Y en Mineros. Son los tres grandes de nuestro fútbol, creo yo. Realmente, o sea, son los tres equipos más grandes, los que tienen más historia. Yo cuando estaba en el colegio veía estudiantes jugar Copa Libertadores. Te juro que no me acuerdo de otro equipo jugando Libertadores. No sé si es porque estudiantes ganaba y tenían por ahí mejores resultados. Obviamente me acuerdo de cuando Francois metió el gol de campo a campo, pero eran hechos puntuales y Estudiantes creo que enamoró mucho al fanático de fútbol venezolano, sobre todo en competencias internacionales. Eh, y bueno, para mí, haber jugado en esos tres equipos es increíble haber podido participar con los tres equipos más grandes del país. Mineros también es un equipo, o fue un equipo en este momento que yo estuve muy importante, sobre todo porque el fanático de ahí ama a Mineros de Guayana, es lo uno para ellos y te lo hace sentir. Además, tuve la posibilidad de salir campeón y lo que esa gente nos dio a nosotros como de cariño también fue impresionante. Pero sí es verdad que Táchira, Mineros y Estudiantes te hacen sentir diferente. En el sentido de que te estás poniendo una camisa con muchísima historia y con tipos que han pasado por ahí bueno, que han enaltecido nuestro fútbol de una manera gigantesca. Así que son plazas súper futboleras y son lugares donde te sientes jugador de fútbol porque te lo hacen sentir en la calle, te lo retribuyen con mucho cariño y también te lo hacen sentir cuando no están saliendo los resultados. Es aquella presión que hablamos hace un ratito que es de la buena, ¿no? Una presión que te genera compromiso y que te hace sacar tu mejor versión. En la vida hay momentos altos y momentos bajos, sin duda. En el fútbol venezolano particularmente hay muchos temas económicos, que si se retrasó el pago, que me quedó debiendo, que me dejaron botado. Tuve suerte, Carlos, porque jugué en equipo prácticamente sin ningún tipo de problema en ese sentido. O sea, sin menospreciar y sin hablar de nadie, pero a mí no me tocó jugar, por ejemplo, hablando del Turbo, por ejemplo, el Turbo le tocó una etapa difícil en Llaneros de Guanare, por ejemplo. A mí no me Estamos hablando de tocó, Héctor González. ya estamos hablando de Héctor González, que él, por ejemplo, me dice a Ojo, veces, que yo recuerdo cuando estaba comenzando y también le tocó una etapa durísima en Nacional Táchira. en Nacional Táchira, exacto, esas etapas yo no las viví, no las viví. Creo que viví afortunadamente la mejor etapa del fútbol venezolano, 2006 a 2014, 2015, donde uno no te iba a jugar afuera porque ganaba prácticamente mejor en Venezuela y los equipos respondían. Y es verdad que en mis últimas etapas, pues todos los equipos me respondieron, no tuve ningún tipo de problema nunca. Por ahí creo que sí, una etapa en Mineros comenzando, en donde no se sabía bien quién tenía las riendas del equipo, pero tampoco fue una situación que se sostuvo demasiado en el tiempo. Y tuve suerte, de verdad, tuve suerte en ese sentido. Sé que nuestro fútbol tiene muchas cosas que mejorar, pero yo siento que mi etapa dentro del fútbol venezolano eh, estuvo siempre rodeada de buenos momentos. Porque es como te digo, yo creo que de 2004, 2015, 2016 nuestro fútbol estaba muy bien en lo económico, en lo institucional. Habían equipos muy importantes, había jugadores de mucha envergadura y jugadores buenos que venían. Por ejemplo, Sergio Herrera es un jugadorazo, Carlos, que te venga un tipo de ese calibre, que te venga un Diego Rivarola, que te venga un Fantasma Ballesteros, Henao, el portero colombiano. O sea, eran momentos de nuestro fútbol donde había altísima calidad y yo creo que esto se veía también en las nóminas de los equipos. Entonces, bueno, digamos que la de Minero fue una etapa complicada, pero de resto, sinceramente, no pasé muchos malos tragos en ese sentido. Llamémoslo suerte o no sé, gracias a Dios tuve esa posibilidad de estar en equipos responsables y que en todo momento mantuvieron el proceso. Eh, Tres estrellas, pero ¿qué es para un futbolista o en tu caso ser campeón con Deportivo Táchira?
Lo que pasa es que no te das cuenta hasta que llegas al aeropuerto y te está esperando medio San Cristóbal, medio Colón, medio Tariba, y te acompañan una hora de trayecto y llegas al estadio y hay más gente y más gente. Y pasan los días y sigue siendo fiesta. Creo que ahí te das cuenta de lo importante que es ganar. Ahí te das cuenta que vas a quedar siempre en la historia del equipo, porque el que es campeón ahí no lo olvida nadie. O sea, por más o menos repercusión que tenga dentro del campeonato, por más o menos que haya jugado, siempre es recordado el que sale campeón ahí. Y bueno, yo te lo dije antes al principio de la entrevista, a mí me lo recuerdan diariamente, prácticamente siempre hay un tweet, siempre hay un mensaje de Instagram, siempre hay alguien en la calle que me dice, yo estuve en el partido de, no sé, que le metiste el gol a Caracas en el Olímpico, yo estaba ahí, salí campeón con Táchira, es eso, un recordatorio diario de que tuviste un logro importante y que hiciste feliz a mucha gente, que siento que es más importante. Oye, en la posición de defensor como la tuya, lógicamente que en el fútbol todo el mundo quiere ser amigo. Todo el mundo quiere llevársela bien con todo el mundo, pero a veces en tu posición no es un trabajo tan sencillo tener ese nivel de amistad del 100%. ¿Recuerdas alguna o algunas rivalidades duras de tu carrera? Eh, Muchas, Pequeño Rondón, Cristian Cáceres, Giancarlo Maldonado, Richard Blanco, o sea que al final son amigos, pero íbamos los dos bandos a muerte. Recuerdo patadas a Pequeño en donde me decía, hermano, cuidado, me va a hacer daño, y él también a mí. Cristian, yo me peleaba con Cristian continuamente. Él ahora jode y dice que era fácil, pero yo no me acuerdo que haya sido tan fácil para él. Eh, y luego al Turbo, hay una patada famosísima al Turbo que está en YouTube, que le doy una patada descomunal y voltea a verme y ve que soy yo y dice como que, o sea, estoy yo, ¿cómo me das esa patada? Creo que sí, yo en la cancha no hay amigos y yo lo viví así, ¿no? Siempre tuve enfrentamientos y por ahí fricciones con prácticamente todos los delanteros que me tocó enfrentar, pero creo que eso es parte de intentar ser un defensa sólido, férreo, un defensa que por ahí eh, impusiera respeto. Y bueno, fue lo que siempre traté desde muy joven. Me acuerdo que mi primera temporada, la primera roja que me sacan a mí, es una patada a Leo Jiménez en el Olímpico con el campo mojado, que es como decir, estoy aquí. O sea, yo vine a dejar mi nombre acá en este fútbol y bueno, siempre intenté eso, ¿no? Dejarlo todo. Creo que la clave en un tipo que tiene mis características de fútbol era dejarlo todo y intentar no, no guardarme nada. Porque bueno, un defensor central es lo que puede ofrecerle a un equipo, ¿no? Mucha solidez, mucha garra y muchas ganas de que no te hagan gol, que eso es lo que por ahí buscan cuando quieren contratar a un defensor. Andrés Rouga, se comentó, se especuló que tu retiro del fútbol venezolano sería acordado con un equipo. Se especuló que sería con el equipo Deportivo Táchira. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, se intentó, pero la verdad no hubo una coordinación. Siempre hubo el deseo de mi parte, pero bueno, no dependía solamente de mí ni de las personas que querían que así fuera, siempre dependió del entrenador y bueno, no hubo la posibilidad. Me hubiera encantado, de verdad, retirarme en el Deportivo Táchira. Era uno de mis objetivos al final de mi carrera, pero bueno, tampoco me voy a quejar. Me trataron increíble durante el tiempo que estuve allí. Me hubiera encantado poder llegar a los 100 partidos, creo que me quedé en 99, pero bueno, fueron 99 partidos que me entregué al máximo y 99 partidos que dejé todo lo que tenía y me quedo súper orgulloso de lo que logré con el Deportivo Táchira. Y siempre será
uno de los momentos más bonitos de mi carrera. En tu carrera, no hablando de dinero, pero suele pasar, ¿alguien te llegó a engañar en lo profesional, en lo deportivo? Sí, sí, sí pasa. Yo creo que hoy como técnico es una de las cosas que trato de evitar. Al jugador de fútbol siempre le gusta que sea frontal, duela, a lo mejor al principio, pero creo que esté frontal y decir la verdad siempre, primero que ahorra mucho tiempo y segundo que evita un conflicto, un conflicto seguro que va a haber en el futuro. Yo creo que si tú no quieres un jugador de fútbol, por más nombre que tenga, por más que sea internacional, jugador de selección, si tú no es de tu agrado, simplemente con comunicárselo, pues ya está, se arregla un problema y se busca una solución. Y bueno, sí tuve un par de situaciones en ese sentido, en donde creo que si el entrenador hubiera sido un poco más inteligente y hubiera sido más frontal, nos hubiéramos ahorrado un par de problemas. Porque yo la verdad, si tú vienes a mí y me dices que no entro dentro de tu vida futbolística o que simplemente no quieres contar conmigo, eh, yo lo entiendo y, y doy un paso al costado sin ningún problema. Ahora, decirme que sí cuentas conmigo y después no darme posibilidades o relegarme a un segundo rol del cual yo no estoy acostumbrado, ya es más complicado. Entonces, bueno, sí me sentí engañado en un par de situaciones, pero la verdad, siempre con trabajo, con dedicación, intentando demostrar que uno está allí para aportar y para ayudar, siempre logré revertir la situación y bueno, hoy en día he quedado en paz con todos los que me engañaron o intentaron engañarme en aquel momento o con los cuales yo me sentí engañado. También te digo, Carlos, que como entrenador ahora, uno no, es muy difícil ser justo, ¿sabes? Porque siempre, aparte del gusto futbolístico, de que sientes más afinidad por un jugador que por otro, por más que todos se entrenen bien y por más que todos estén pasando por buenos momentos futbolísticos, uno siempre le gusta más uno que otro y es muy difícil ser justo. Y yo lo entiendo, pero creo que la enseñanza que me dejó esos momentos de mi carrera es que si eres frontal y si eres lo más sincero posible, el jugador de fútbol te lo agradece. Tú sigues jugando fútbol hoy día, a nivel Eh, ya aficionado, podríamos decir, amateur. es regional, es, digamos que es la quinta división de aquí de España, regional. ¿Cuál es el equipo? Es Furia de Arona, estoy ahora. Eh, Abajo allí, estamos hablando de una quinta división. ¿Cuál consideras tú que sí, fue tu último partido de fútbol de un muy alto nivel? Yo sé que tú lo entregas todo en todos los partidos, pero cuando estamos hablando de ese alto nivel estamos hablando del rival, del contexto, del yo campeonato. creo que Yo creo que el último de muy alto nivel fue un estudiante Táchira, cancha llena, Metropolitano, 1-3. Gana Táchira, gol de Sergio Herrera, Greco y Mosquera. No, Mosquera no, Juber, sí, Juber. Y gol de Juber. Nos ganan 1-3 en Metropolitano de Mérida. Vistiéndote tú Creo la que ese camiseta de fue. estudiante. Sí, yo con estudiantes, creo que fue por el entorno, por lo que significó el partido, creo que fue el último de gran envergadura que yo jugué. Luego de ahí vine aquí y la verdad, pues, tercera división en España, que fue a donde yo vine, es verdad que tiene más o menos un buen nivel, y es verdad que enfrentas equipos como el Tenerife B, como Las Palmas, eh, pero bueno, no llegan a ser nunca del nivel de un estudiante Táchira o de un partido de selección o de un partido de Copa Libertadores. Creo que me quedo con ese es mi último recuerdo de haberme sentido importante, importante. Además, un clásico. Sí, no, Un no, clásico es y clásico. todo lo que genera eso es un clásico de los más duros que hay. Mira que yo jugué Junior Nacional, Caracas Táchira, Junior Cartagena, que son rivales duros.
A él Limassol contra Omonia, durísimo también, pero el Estudiantes Táchira es duro. Hablando de los clásicos. Tanto el Pueblo Nuevo como Estudiantes. Por cierto que el Junior de Farías, criticado Farías, bueno, hasta decir no más, y resulta que se metió hasta tercero en la clasificación de la fase final de los cuadrangulares en Colombia. Sigue dando que hacer César Farías. César es un técnico ganador y además en Junior critican a todo el mundo, eso ahí no se salva a nadie, ni el ídolo más grande. Así que nada, esto las presiones sabrosas que te comentaba antes, son equipos que te hacen sentir de que te levantas por la mañana que tienes que estar con todas las pilas puestas y eso es sabroso, Carlos. Contigo hay que hablar de la Vinotinto por obligación de la selección nacional. Todos quieren vestirse de Vinotinto. Todos quieren estar en la selección. Algunos llegan incluso, pero no juegan. Y tu experiencia con la Vinotinto, ¿cómo la valoras? Pues tuve muchos años, jugué muchos partidos. Creo que mi momento de auge, mi mejor momento es cuando viene el cambio de entrenador. Eh, y creo que no fui lo suficientemente inteligente en esa etapa de mi vida como para poderme asesorar mejor y entender que no era un tema de egos. Hablo de lo que pasó con César en su momento. Yo siempre estuve en esta última etapa de mi carrera alejado de la selección por un problema siempre fue extrafutbolístico, nunca fue un problema futbolístico. Mi primer problema es la convocatoria fallida a la Copa América porque simplemente no logramos organizarnos y yo no pude llegar al partido de preparación por un tema totalmente logístico, Carlos, porque creo que no se le puede achacar a un jugador de fútbol el que no haya podido haber una buena coordinación a la hora de poderme hacer llegar a los Estados Unidos donde estaba la selección. Y siempre fueron temas extrafutbolísticos. Al final volví, por lo que te comentaba antes, creo que cuando uno es perseverante y es terco como yo y lo intenta y lo intenta y lo intenta, pues yo tuve mi revancha y volví a la selección y jugué bastantes partidos en la era de César Faría. Pero creo que mi momento más importante no lo supe aprovechar en el sentido de que pude haber por allí tenido una mejor comunicación con el entrenador y poder haber sido mucho más importante en esa etapa que hablo 2011 en adelante, ¿no? Y es verdad que mi etapa con Richard fue muy, muy bonita porque empecé muy joven y jugué muchos partidos con creo que la generación que cambió el fútbol eh, venezolano de una vez por todas. Me refiero a que competíamos de tú a tú con cualquier rival y nos sentíamos una selección importante. Y tuve la posibilidad de estar ahí, de jugar muchos partidos, de jugar dos Copas América, dos clasificatorias al Mundial y muchos partidos amistosos. Así que siempre, nunca te vas a quedar satisfecho del todo, pero cuando hoy miro atrás, pues es lo que tú dices. No todos pueden llegar a ser internacionales, no todos tienen la posibilidad de representar a su país. Y para mí, que fui un niño fanático de la selección, pues cumplí mi sueño de niño. Mi objetivo siempre fue ese, ¿no? Escuchar el himno, estar ahí representando a mi país, y que estuviera toda mi familia y toda la gente que me conoce mirándome por la televisión o en el estadio. Y al final lo conseguí, ¿no? Lo conseguí en el año 2002. Debuté con la selección el 20 de octubre y pasé 10 años allí luchando por conseguir un lugar y jugar los máximos partidos posibles. Además, si no me falla la memoria, en la época de Richard, tú eras del grupo de nuevos modelos de ropa y de accesorios de la Sí, sí. selección. Tú eras el machamito. Para eso sí me agarraban, para todo eso. Para modelar trajes de Rory, bueno, fui atleta Nike muchos años, así que ¿cómo me voy a quejar del fútbol que me dio todo? Cuéntanos anécdotas tuyas con el Deportivo Táchira. Uf, tengo muchas, Carlos. La primera
yo creo que tenía 2 días en el equipo, 2 o 3 días. Yo llego a la alterna, yo siempre, mira, si tú me ves los ojos hoy, yo los tengo igual de rojos, que y mañana los voy a tener rojos, y mientras me pegue el sol, los tengo más estallados todavía. Yo creo que era como el tercer entrenamiento con Táchira, viste que Pinto entrenaba 7 de la mañana, súper temprano. Llego a la alterna, entro y me ve el profe, él cuando te saludaba, te jalaba, o sea, te jalaba para olerte, para verte, ¿no? Casi que un abrazo disimulado. Pero lo que te Sí, estaba él te era, te abrazaba estaba y cazando. sí, eso. Ese típico que no se le escapa nada, ¿no? Como él decía, las que no vio, las que no hizo, las vio hacer. O sea, nada, me jala, me ve los ojos, me dice, acompáñeme, y me lleva al baño, me pone frente al espejo y me dice, mírese los ojos, usted no durmió bien anoche. Y yo le digo, no, profe, yo tengo los ojos así. Yo cuando ayer entrenamos de tarde, cuando el sol, o sea, cuando llevo mucho sol, se me ponen los ojos rojos y no hay gotas ni nada que... No, 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 usted no durmió bien anoche. Póngase la mano en el corazón y dígame la verdad, usted durmió bien anoche porque estamos empezando mal, me dice. Y yo le digo, no, profe, tranquilo que yo soy un profesional y no va a tener ningún problema de ese tipo conmigo. Pero sí, esa fue una de las primeras experiencias mías con el profe. Luego, a ver, otra. El día que quedamos campeones, eh, que agarramos el vuelo, a ver, ¿fue la de Caracas o fue la de la Estrella? No, fue la del torneo corto. Este día, nosotros agarramos el avión, llegamos al aeropuerto y nos acompaña la gente hasta la alterna. Y pues yo venía bebido, la verdad, me bebí bastante. Y bueno, no se me ocurrió otra cosa que bañarme. Y cuando me bañé en la alterna, resulta que me bañé con el teléfono en el bolsillo. Y nada, bueno, es que yo buscando mi teléfono como para comunicarme con la familia y tal, y decirle que estaba todo bien. El teléfono estaba empapado de agua. Ese día no tenía los ojos rojos, los tenía colorados. No, ese día sí, el profe podía decir lo que fuera. Ese día sí, no, pero a mí se me notaba cuando era una cosa y cuando era la otra. A ver qué otra buena anécdota tengo yo por ahí. Que tengo tantas. A ver. El gol que le hago a Caracas en el Olímpico. Me acuerdo que llegó al camerino y el profesor Manolo me dice, si le pregunta a la prensa, dígale que esta jugada la preparamos, que yo le dije que le pegara. Y yo le dije, no, profesor, es mentiroso. Eso es mentiroso. Se la robé a Gerson. Esta también fue buenísima. El profesor Manolo. Oye, ese no fue un momento fácil, hablando de todo, porque sea como No, sea, tú tenías un pasado de, digamos, de respeto con el Caracas Fútbol Club. Muchos te vieron como el sí, traidor que se fue con el equipo deportivo Táchira, y más cuando comenzaste a lucirte con Táchira, comenzaste a ser querido por sí. los aurinegros, fuiste capitán del equipo, y bueno, y de paso viene y le anotas un gol al Caracas en el clásico, y bueno, tu reacción Sí. tampoco fue desaforada. No, yo lo tenía claro, ¿sabes? Lo que pasa es que desde que yo llegué al estadio, esto yo lo he contado algunas veces, cuando yo llegué al estadio, pues el ver a Gaetano, que en paz descanse, que era el utilero del Caracas, verlo como reacio conmigo, ¿sabes? Como que, sí, con el cariño, pero no con esa misma, con ese mismo amor que me tenía antes de cuando me conoció, que yo era un niño, ¿no? Y ver todo el entorno debajo del Caracas como que rechazándome no fue a propósito, yo siento que fue muy algo inconsciente, ¿no? Pero yo lo sentí, porque yo fui ¿sabes? Con mucha ilusión de saludarlos y sentí rechazo. Entonces ya por ahí empezó la cosa mal. Luego cuando faltó a calentar, me gritaron de todo, me chiflaban, me decían, me insultaban. Yo dije, hoy va a ser un día difícil, va a tener que estar muy, muy bien. La verdad es que hice un muy buen partido. Me acuerdo que ese partido me hace volver a la selección, porque anduve muy bien como lateral por izquierda, que era lo que necesitaba Farías en ese momento. Y aparte no hago uno, hago 2 goles. Lo que pasa es que el cabecepompón de Cobra saca el córner mal, la pone fuera de la esquina del córner y hago un gol de cabeza buenísimo,
que ese estilo iba a ir a celebrar. Este sí me voy a la tribuna, iba directo a la tribuna del Caracas a celebrarlo, porque ya el primero había respetado y no había hecho nada y lo había tomado con calma, pero ya el segundo y además el 1-2 lo iba a celebrar con todo lo alto. Pero bueno, me lo anularon. Pero sí, son situaciones que uno va pasando y afortunadamente si yo tenía algo era mucha fortaleza mental y confianza en mí mismo. Y esto muchas veces te hace salir de muchas situaciones. Esa fue una difícil, sobre todo porque la gente nunca entendió por qué yo no fui al Caracas. Y la verdad es que yo no fui al Caracas porque nunca me llamaron de vuelta. O sea, ellos nunca pensaron en repatriarme. Yo nunca tuve una oferta formal del Caracas como para volver a vestirme de rojo. Así que yo, al final esto es una profesión y uno tiene que buscar eh, el beneficio y poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Y Táchira me brindaba todo lo que yo estaba buscando en este momento de mi carrera y no me arrepiento porque, como te dije desde un principio, siempre está eso latente. A cualquier jugador venezolano que tú le preguntes de cualquier ciudad que te llame el Táchira, es de lo más importante y lo más bonito que te puede pasar. Entonces, yo en ningún momento lo dudé y esto que las otras dos ofertas económicamente eran mucho más importantes, eh, pero nunca tuve dudas de que era el paso que debía dar. Y además, cuando la gente empezó a tirarme hate por Twitter, ahí ya dije, no, voy para San Cristóbal como sea. Bueno, fíjate, en Caracas no te querían, en San Cristóbal sí te quisieron. ¿Viste? Ahí está. Después, después te Así es. arroparon, te consintieron y te volvieron ídolo. Sí, no. No, la pasé genial, de verdad, la pasé genial y hasta el día de hoy, te lo juro, es impresionante sentir el cariño de la gente en cada momento. Yo creo que eso es algo que no se olvida nunca y no me acuerdo bien quién fue el que me dijo que si lo dejaba todo, nunca se iban a olvidar de mí. No sé si fue, pues que no me acuerdo, si fue Pedro, no me acuerdo. Alguien me lo dijo y tenía tanta razón. Yo se lo decía después a todos los chamos que me preguntaban. Yo les decía, si van a Táchira y salen campeones o les va bien, nadie se olvida de ustedes. Me acuerdo que se lo dije ¿cómo se llama? A Rafa Arace. Me acuerdo que se lo dije también a Gabo Benítez, el lateral izquierdo. Se lo dije a un montón de jugadores que me preguntaron en su momento y les dije, si van ahí y les va bien, lo van a recordar por siempre. Pero no es un compromiso sencillo, llegar a Táchira No, y ser campeón y no. ser ídolo. Desde que tú pasaste 7 estrellas, ya el equipo lleva 11 estrellas, muchas cosas han pasado. ¿Sí te ha dado tiempo de estar pendiente un poco dentro de todas tus Siempre, ocupaciones del aurinegro? siempre. Además, yo tuve hace un par de años, seguro los conoces, yo estuve con Tulio Briseño en un Claro. proyecto claro, un proyecto que se llama Invictos. Y bueno, lo que hablábamos era de Táchira. Y bueno, me tocaba ver los partidos, veo las finales, además estoy enamorado de cómo juega Coba hoy en día y lo consumo mucho por eso. Además, Greco es el entrenador, Zaragoza también es mi amigo y también lo seguía cuando él era el entrenador. Así que siempre he tenido mucha afinidad, me he sentido muy identificado y he seguido mucho al equipo de cerca. Y por eso te digo que tienes razón, han pasado muchos, pero no todos se quedan en la retina y en el recuerdo del hincha, así como tuve la suerte yo. Eh, Así que, bueno, eso es algo que llena de orgullo y que me deja muy contento. Tu carrera, ya a estas alturas donde, como decíamos, juegas en otro nivel, no has dejado de jugar, te mantienes físicamente siempre excelente, pero ¿cómo la valoras? Colombia, Chipre, Caracas, Estudiantes, Mineros, Deportivo Táchira, la Yo, selección. yo estoy, yo estoy contento con lo que conseguí. Siempre, por mi manera de ser y por mi carácter, nunca voy a estar satisfecho por lo que conseguí y por lo que logré. Sé que cuando tenga más años
me lo voy a valorar más. Y bueno, y como me ha hecho, o como te dice mucha gente, era otro fútbol, Carlos. Al final, imagínate tú si nosotros, te digo los Leo Jiménez, los Mea Vitali, los Giancarlo Maldonado, que ya llegó bastante lejos, pero los Maestrico González, los Alejandro Guerra, si hubiéramos estado en esta época, donde un jugador de fútbol hace 4 o 5 partidos buenos en la selección y lo venden a Inglaterra, a la Juventus, o lo venden o juegan en la Liga Española, era otra época. Y no es que sea una excusa, pero el pasaporte pesaba mucho más en esa época y ahora pesa un poco menos, pero pesa y te lo digo porque yo después de prácticamente retirado, que he hablado con managers y representantes de aquellas épocas, ponían nuestros nombres aquí con un uruguayo, o con un ecuatoriano o con un brasilero y siempre perdías, Carlos. O sea, si tú fueras mejor, yo me acuerdo de la Copa Libertadores que yo hice contra, contra el Santos Laguna de México. No me acuerdo cuáles eran los otros equipos, pero el Santos Laguna tenía intenciones de comprarme y cuando preguntan el precio, le dicen, no, pero es que con este montón de dinero yo compro 2 brasileros y 2 colombianos. O sea, vale mucha plata, ¿sabes? Era mucho, muy, muy, muy difícil para nosotros poder salir y el pasaporte, como te digo, pesaba. Entonces, no estoy del todo satisfecho, no. Pero bueno, creo que lo di todo, no me guardé nada y llegué hasta donde pude. Esa es la realidad, porque yo, la verdad, de reprocharme no haber intentado todo, no me lo reprocho, porque hasta peleé para salir, para ir a otros lugares y poder jugar y intentar que bajaran el precio de la ficha y pues siempre anduve constantemente en esa situación, pero bueno, al final uno pertenece a equipos y hay situaciones contractuales. Pero bueno, llegamos, como siempre le digo yo a 2 o 3 con los que tengo mucha confianza de mi generación, hasta donde nos dejaron llegar. Lo dimos todo, eso sí, pero estoy seguro que en estas alturas del fútbol mundial, 10 o 12 jugadores de mi generación hubieran llegado muchísimo más lejos y a equipos de mucha envergadura. Sí, seguramente. Y lo hubieran exigido y hubieran respondido, porque el futbolista hoy día también necesita estar a otro nivel intelectual. Y ustedes Sí, demostraron en su época que ustedes tenían esa capacidad y mucho más para entender lo que es el fútbol de hoy día, cómo se maneja, cómo se entrena y cómo se juega hoy día. sí, Andrés, agradeciéndote tu participación en el Mundo Aurinegro. Como decías, ya tuvimos 2 programas antes, e incluso cuando estuvimos en el sí. Deportivo Táchira, este servidor, hicimos un trabajo especial para el equipo. No me queda otra que agradecerte como siempre, primero la amistad, segundo Eso es lo más importante. la Sí, entrega como jugador y no solo como jugador del Deportivo Táchira, sino como jugador venezolano, que nos consta que te entregaste en cada momento con la selección nacional también, te entregaste, diste lo máximo que tenías, pero quiero pedirte un mensaje especial, particular para la gente que sigue el Mundo Aurinegro, que son los aficionados del equipo Deportivo Táchira, con el que fuiste campeón, en el que nadie creyó cuando llegaste y después te lo metiste a todos en el bolsillo. no, que estoy súper orgulloso y que lo llevaré toda la vida en el corazón porque me retribuyen continuamente el cariño y me hacen sentir súper especial. Fue un placer haber vestido esta camiseta. A donde voy siempre le digo a todo el mundo que jugué allí, inclusive muchachos jóvenes que me encuentro por ahí con la camisa del Táchira, les digo, mira, a lo mejor tú no sabes quién soy yo, pero yo en ese equipo jugué y búscalo por ahí en Google, que seguro te va a aparecer. Y decirles que muchísimas gracias a ti, agradecerte también la amistad, agradecerte siempre que me tengas presente como una persona importante que pasó por el club y a todos los fanáticos del Deportivo Táchira en general.
les agradezco muchísimo el cariño que siempre me han demostrado y el respeto como persona primero y después como futbolista. Amigas y amigos de Mundo Aurinegro, con nosotros Andrés Rouga, uno de los protagonistas de la séptima estrella, jugó con el equipo deportivo Táchira, tuvo varias temporadas, varios técnicos con el Aurinegro, enamorado del equipo y como ustedes han escuchado, grandes recuerdos de su paso por la camiseta del equipo más popular de Venezuela, el Deportivo Táchira. Con Andrés Rouga se despide Carlos Luis Chacón. Gracias por habernos acompañado una vez más. Un abrazo.